Lo que estoy a punto de contarte es la pura verdad. Por muy absurdo o ridículo que pueda sonar, te juro por todo lo que tengo que todo ocurrió de verdad. Mi marido está intentando matarme, ¿lo ves? Tú también piensas que he perdido la cabeza. Después de todo, él es tan maravillosamente perfecto que hasta yo misma llegué a pensar que era yo la que se estaba volviendo loca. A veces, sinceramente desearía estar loca de verdad. Crecimos en el mismo barrio, con nuestras casas situadas justo una al lado de la otra. Él era el tipo de niño que atraía a la gente de forma natural, siempre seguido por un ruidoso y ajetreado grupo de seguidores allá donde fuera. Mi familia se acababa de mudar allí por un traslado en el trabajo de mi padre, lo que nos convertía en los forasteros. Como probablemente puedas adivinar, me hacían bastante el vacío. Mi madre tenía una gran educación y me exigía un estricto nivel de perfección, así que tener una hija como yo, naturalmente, la hacía sentirse bastante orgullosa y distante. Como esos niños me ignoraban, yo también me negaba a jugar con ellos. Durante el verano, correteaban por el jardín, provocando un alboroto que molestaba a toda la manzana. Como me resultaban increíblemente molestos, cerraba la ventana y me ponía a leer. Pero aún así, insistían en tirar cosas a mi ventana para provocarme. Al mirar hacia afuera, le vi de pie, justo al frente del grupo. Mientras todos los demás sujetaban piedrecitas, él era diferente, llevaba una pequeña bolsa de ciruelas y ladeó la cabeza mientras me miraba. Yo estaba furiosa. Oye, ¿por qué estáis destrozando mis ventanas? Ah, estás en casa, se rió en cuanto me vio, mostrando una sonrisa blanca y brillante como un pequeño granuja. Pensaba que no había nadie. Que no haya nadie en casa significa que puedes destrozar las ventanas. Bueno, me has pillado, así que ahora me siento un poco mal, dijo. ¿Qué tal si bajas y te pido perdón? Después de decir eso, los niños que estaban detrás de él empezaron a abuchear. Algunos me llamaron cobarde, mientras que otros le dijeron que no jugara con niñas. Incapaz de soportar las burlas, bajé las escaleras pisando fuerte, echando humo. Nos quedamos cara a cara en silencio hasta que, de repente, me preguntó, ¿quieres una ciruela? Me pilló un poco desprevenida. ¿Las has lavado? Están todas lavadas, prueba una, me ofreció, cogiendo un puñado y tendiéndomelas. Solo cogí una, dándole un mordisco mientras él miraba con impaciente expectación. Era la primera vez que probaba algo tan ácido, y se me arrugó toda la cara por la acidez. Él arqueó una ceja. ¿De verdad está tan ácida? Incapaz de hablar y completamente abrumada, rompí a llorar. Aquello desencadenó un desastre cuando todo el grupo estalló en carcajadas. Él también se rió un poco, pero rápidamente borró su sonrisa, se acercó y susurró, no sabía que estuvieran tan ácidas. Oye, soy James, ¿cómo te llamas? Ignorándole, me tapé la boca y subí corriendo. Cuando miré desde mi casa, el grupo ya se alejaba abrazados por los hombros. Quedándose en la parte de atrás, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Imitó el gesto de llorar con las manos, burlándose de las lágrimas que acababa de derramar. Podrías decir que yo le gustaba y que solo intentaba llamar mi atención a propósito. Pensándolo ahora, probablemente ese fuera el caso. Pero por aquel entonces yo era joven y solo entendía que me estaba acosando. Tenía una constitución débil y siempre cogía resfriados con los cambios de estación. Los árboles que había fuera de mi ventana habían perdido todas sus hojas, y mientras yacía en la cama, aturdida por la fiebre, escuché que alguien me llamaba desde abajo. Aurora. Era él otra vez. No quería saber nada de él, pero siguió gritando mi nombre en todos los tonos imaginables. No te imaginas lo exasperante que era de pequeño, era ruidoso y tenía una energía inagotable. Finalmente, me arrastré fuera de la cama y le pregunté, ¿qué quieres ahora? ¿De verdad estás en casa?, me dedicó una gran sonrisa. Solo llamaba por diversión. No pude evitar poner los ojos en blanco, algo que a él le pareció increíblemente fascinante. ¿No se supone que eres una señorita educada? ¿Tú también pones los ojos en blanco? Estoy enferma, le dije. No tengo energía para discutir. Se calló y, tras un largo momento, oí que llamaban a la puerta de mi casa. Aurora.
Me perseguía como un fantasma. En el momento en que abrí la puerta, entró disparado como una bala de cañón e inmediatamente empezó a regañarme. ¿Por qué llevas tan poca ropa si estás enferma? Vuelve a la cama ahora mismo. James, le pregunté, ¿por qué no estás en el colegio? ¿De verdad te acordabas de mi nombre? Hoy me he saltado las clases, y cuando he oído ruidos en tu casa, he venido a ver cómo estabas. Lo dijo con tanta despreocupación mientras prácticamente me arrastraba de vuelta a la cama, para luego salir disparado a traerme un vaso de agua caliente. Sintiéndose completamente como en su propia casa, me tocó la frente. Estás ardiendo. Estaba intentando dormir antes, pero me has despertado. Entonces te pido perdón. Aurora, tienes la cara tan roja que pareces un tomate maduro. Siempre hablaba así desde que éramos pequeños, como un pequeño gamberro, y al crecer se convirtió en uno aún mayor. Todo el mundo daba por hecho que se convertiría en un Don Juan que rompería el corazón a las chicas jóvenes, pero ¿quién iba a predecir cómo saldrían las cosas? En aquel entonces, me resultaba absolutamente insoportable, pero me molestaba todos y cada uno de los días. Era brillante por naturaleza, clasificándose fácilmente entre los 10 mejores de nuestro curso sin estudiar mucho, y su nombre siempre estaba colgado en lo más alto del cuadro de honor del colegio. Sin embargo, mientras todos los demás hincaban los codos, él cogía su caña de pescar y se dirigía al lago cercano, regresando toda la tarde con un pequeño cubo de peces que entregaba directamente en mi casa. Yo no tenía ningún interés en sus regalos y bloqueaba la puerta para que no pudiera entrar. Él solo me dedicaba una sonrisa descarada. No he venido a secuestrar a una novia. ¿Por qué estás tan tensa? No los quiero, llévatelos de vuelta. No se puede devolver un regalo una vez que se ha dado, ¿verdad? Probablemente temeroso de forzar su entrada pasando de mí, ladeó la cabeza con un aspecto un poco patético. ¿De verdad me odias tanto? No supe qué contestar, pero justo entonces mi madre gritó desde dentro, ¿quién está en la puerta? Él aprovechó la oportunidad y respondió, señora, soy yo. Era increíblemente cara dura, pero mi madre se rió de verdad. Ah, es James. Aurora, ¿por qué bloqueas la puerta? Déjale entrar. Así sin más, se instaló como en su propia casa, charlando y bromeando con mi madre. Podía entablar conversación con absolutamente cualquiera y mantuvo a mi madre riendo todo el tiempo. Después de que se fuera, ella incluso comentó, fíjate en ese chico, va a conseguir grandes cosas. Yo me quedé callada y me volvió a regañar, acabas de mudarte aquí y no tienes muchos amigos. ¿Por qué le tratas con tanta frialdad? Él. Pensé durante un largo rato antes de murmurar en voz baja, él siempre se mete conmigo. Solo lo hace porque le gustas. Y por lo que veo, parece que él también te gusta bastante a ti. Cuando mi madre afirmó que me gustaba, me sentí como si me hubieran acusado falsamente de un crimen terrible. Para dejar perfectamente clara mi postura, empecé a tratarle con más frialdad aún cada vez que le veía. Como rey indiscutible de los niños de nuestro barrio y del colegio, rodeado de un séquito fuera donde fuera, ¿cómo iba a soportar que le tratara así? Después de las clases, me arrinconó en el campo de deportes detrás del edificio. Casi todo el mundo se había ido a casa, y el campo estaba salpicado de ordenados montones de hojas caídas, que él pateaba con malicia. No pude contenerme. Alguien ha barrido y hecho esos montones tan ordenados, ¿por qué tenías que destrozarlos? ¿Por qué me apetecía? Chasqueó la lengua. Aurora, ¿cuál es tu problema? ¿Qué quieres decir con cuál es mi problema? Deja de hacerte la tonta conmigo. Ladeó la cabeza con aire chulesco. Es que no lo entiendo. ¿Por qué te resulto tan molesto? ¿Qué te he hecho yo? No dije ni una palabra y me di la vuelta para irme, pero él se abalanzó y me agarró de la mano. El sonido de los pasos del guardia de seguridad resonó en la distancia, era casi la hora de despejar el recinto. Sintiéndome ansiosa y presa de una inexplicable sensación de miedo, de repente se me cayeron las lágrimas, aterrizando justo en su muñeca. Retiró la mano de un tirón con un silbido agudo, como si se hubiera quemado. Aprovechando la oportunidad, salí disparada hacia la salida, mirando hacia atrás solo cuando llegué a la puerta.
El sol poniente era de un carmesí brillante mezclado con vetas anaranjadas, bañando el mundo en ricos colores de pintura al óleo. Se quedó de pie en la distancia con las manos metidas en los bolsillos, observándome. Al ver que miraba hacia atrás, volvió a gritar mi nombre, Aurora. Me mantuve en silencio, y él pareció sonreír, o tal vez no, antes de darse la vuelta y caminar en dirección contraria. ¿No crees que era idiota? La valla de la parte de atrás no tenía abertura, así que, ¿no se estaba atrapando a sí mismo dentro del colegio? Solo supe más tarde que aquel día perdió el equilibrio mientras saltaba la valla y se dislocó el brazo. Debido a su lesión, por fin no tuvo tiempo para molestarme. Quería ir a visitarle, pero mi orgullo no me lo permitía. Para cuando dejé de dudar, había llegado la temporada de exámenes. Mi madre me había apuntado a clases de apoyo extraescolares. Salía todos los fines de semana, corriendo de una clase a otra. Una vez, mientras iba en bici a mitad de camino hacia clase, mi rueda se clavó con un clavo. Un grupo de tipos con aspecto de matones estaba de pie junto a la carretera, fumando y sonriéndome con suficiencia. Fingí mirar hacia el frente, pero en realidad estaba aterrorizada por dentro. Por mucho que lo intentara, no conseguía arreglar la bici, y por el rabillo del ojo, vi a uno de los tipos levantarse y empezar a caminar hacia mí. Mi ansiedad se disparó, y consideré la posibilidad de abandonar la bici y salir corriendo. Justo en ese momento, alguien se acercó por el otro lado, me pasó un brazo por los hombros y me atrajo firmemente hacia su abrazo. Aunque no lo diga, probablemente lo adivines. Oye, no te rías, sí, era James. No tenía ni idea de cómo se las había arreglado para aparecer exactamente en ese momento, pero mantuvo su habitual actitud chulesca, sonrió al grupo y dijo: ¿Por qué estáis tirando clavos debajo de las ruedas de la gente? ¿Esta tía es tuya? Sonaban ridículos, solo un atajo de gamberros intentando hacérselos duros. Pero yo tenía demasiado miedo para hablar, y estrechada fuertemente entre sus brazos, no tenía ninguna gana de apartarme. Él levantó la barbilla. Crecimos juntos, ¿entendido? Diciendo eso, se agachó para inspeccionar el neumático, y a continuación, simplemente levantó mi bici del suelo y empezó a caminar hacia adelante. Me quedé paralizada en el sitio hasta que él gritó impaciente: ¿Eres un cerdo? Date prisa. Saliendo de mi trance de repente, me apresuré a seguirle. Los tipos que dejábamos atrás se burlaron y se rieron, haciendo que me ardiera la cara, y mantuve la cabeza agachada, demasiado asustada para mirarle. Llevaba la bici sin esfuerzo, encontrando aún aliento para echarme la bronca: ¿Eres tonta? Evidentemente querían meterse contigo, ¿por qué no saliste corriendo sin más? ¿Por qué has venido aquí?, le pregunté. Si no aparezco, hoy estarías hartándote de llorar otra vez. Sacar aquel tema hizo que me sintiera increíblemente incómoda. Gracias. Ahora eres educada conmigo. Aurora, la verdad es que trazas una línea muy clara entre los favores y los rencores. Caminamos en silencio durante un buen rato hasta que dejó mi bici en el taller de reparación, agitó la mano y se dio la vuelta para marcharse. Deliberé durante un largo rato antes de decidirme por fin a hablar para preguntar: ¿Cómo va tu brazo? Hace mucho tiempo que está bien. Al ver que me había vuelto a quedar callada, soltó una breve carcajada burlona. Si eso es todo, me largo. De verdad que no te odio, ni me pareces molesto. La forma de decirlo fue terriblemente incómoda, y hasta yo me sentí como una idiota. Se me quedó mirando con cara seria durante tanto tiempo que empecé a retorcerme de incomodidad y, de repente, esbozó una enorme sonrisa. Era lo bastante guapo como para ser el chico más popular del colegio, y cuando sonreía así, el corazón me daba un vuelco, dejándome tartamudeando y completamente incapaz de hablar. Por supuesto que lo sé, dijo. Aurora, ¿cómo puedes ser tan tonta? Me llamó tonta, y sinceramente, cada vez que estaba con él, la verdad es que no parecía muy inteligente. Cuando fuimos a la universidad, volvimos a acabar uno al lado del otro. Él entró en una facultad de ingeniería y yo en la facultad de letras justo al lado. Su facultad tenía una proporción absurdamente alta de chicos, mientras que la mía tenía una proporción absurdamente alta de chicas, así que los estudiantes de ambos lados siempre se tomaban el pelo cuando se cruzaban.
Una vez, un compañero de clase me arrastró hasta su facultad para ver un partido de baloncesto, y las gradas estaban abarrotadas casi por completo de chicas de nuestra universidad. A lo lejos, le vi de pie, destacando como una grulla entre una bandada de gallinas. Me quedé allí observándole un segundo y, de alguna manera, él me vio inmediatamente. Empezó a caminar directamente hacia mí. Como él era el centro de atención de todo el gimnasio, su acercamiento arrastró la mirada de todos directamente hacia mí también. Sintiéndome terriblemente incómoda, susurré, ¿por qué has venido hasta aquí? Solo para saludar. Me tendió su botella de agua. Hace muchísimo calor hoy, ¿por qué has salido a unirte a este gentío? No es que haya venido a verte. Déjalo ya. Levantó las cejas, totalmente acostumbrado a mi actitud. Si alguna vez consiguieras decirme algo agradable, me preocuparía seriamente de que te hubieras tomado la medicación equivocada. Solté una risa exasperada. No tengo energía para lidiar contigo. Mientras hablábamos, el árbitro hizo sonar el silbato, indicándoles que entraran a la pista. Le di un empujoncito. Date prisa y vete. Emitió un sonido de asentimiento, se alejó 2 pasos y luego se dio la vuelta con mirada vacilante. No te vayas demasiado pronto luego. ¿Por qué no? Porque entonces no podrás verme ganar. Podía ser un engreído a veces, pero la verdad es que ganó aquel partido. En los últimos segundos, hizo un mate, y objetivamente hablando, fue increíblemente genial. Todo el gimnasio estalló en gritos y vítores, y él se quedó allí como una superestrella, empapándose de la adoración de todos. Todas las chicas gritaban su nombre, pero tras recibir su medalla, corrió directamente hacia mí. Te dije que iba a ganar, ¿lo ves? Lo he visto. Ese último mate ha estado muy bien. Ah, no ha sido nada, respondió, fingiendo modestia. Ha sido bastante fácil. Estar a su lado significaba tener que lidiar con que todo el mundo nos mirara fijamente, algo que odiaba en lo más profundo, pero no me dio opción y se limitó a pasarme el brazo por los hombros. Yo era más bajita que él y no podía soltarme, metida bajo su brazo como un pollito. Aquel día fuimos a un ruidoso y alborotado asador, completamente rodeados de charlas caóticas, donde tuvimos que gritar a pleno pulmón solo para poder hablar entre nosotros. Se ocupó de asar la carne por mí, escogió todos los trozos que no me gustaban y me mantuvo la bebida llena. Levanté la vista de forma casual y le sorprendí sujetando su vaso, dando un sorbo mientras me observaba con una suave sonrisa. Las luces del restaurante eran deslumbrantemente brillantes, pero él mantenía los ojos clavados en mí sin pestañear, con una expresión tan intensamente concentrada que era como si no existiera nadie más en el mundo. Me quedé embobada durante un segundo, mastiqué un par de bocados de forma distraída, pero al final no pude aguantarme la pregunta. ¿Por qué me miras fijamente? Aurora. Habló con muchísima suavidad. Comes con tanto entusiasmo, igual que un cerdito, ¿cómo podía alguien ser tan increíblemente bueno cabreando a la gente? Le di una patada por debajo de la mesa, pero él no le dio ninguna importancia y siguió provocándome. ¿Me equivoco? He terminado de hablar contigo. No puedes hacer eso. Volvió a sonreír. No te permito ignorarme el resto de tu vida. Hay un montón de gente haciendo cola para hablar contigo, no me vas a echar de menos solo a mí. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, supe que había metido la pata y solo pude rezar para que no las hubiera oído. Pero se le iluminaron los ojos inmediatamente, se quedó mirándome, intentando contener la sonrisa antes de alargar las palabras en tono de burla. Oye, ¿estás celosa? Fingí que no le había oído con claridad, pero fue completamente implacable. Di algo, ¿estás celosa? ¿Por qué iba a estar celosa de ti? ¿Por qué no ibas a estar celosa de mí? Me contempló a través de una mesa llena de barbacoa y un mundo entero de ruido. Debería haber bajado la mirada, pero no lo hice. Poseía una especie de magia que hacía imposible apartar la vista de él ni un solo segundo. ¿Tan difícil es admitir que te gusto? ¿Me gustaba? Mi madre decía que me gustaba, mi mejor amiga decía que me gustaba, e incluso él lo decía, ya no podía seguir siendo testaruda. Yo era una criminal culpable pillada con las manos en la masa, aferrada a mi afecto en las sombras, creyendo tontamente que nadie se había dado cuenta.
Este momento me pilló totalmente desprevenida, me quedé mirando fijamente sus cejas pobladas y afiladas mientras esperaba pacientemente mi respuesta. Sentí como si nunca hubiera habido un momento más silencioso en toda mi vida. Prácticamente contenía la respiración, observándome con absoluta devoción como si yo fuera el juez a punto de dictar sentencia sobre su destino. ¿Quién podría resistirse a una mirada así? Como mínimo, yo no pude. Me rendí incondicionalmente. Si tienes tantas ganas de preguntarlo, sí, me gustas. En el momento en que las palabras cayeron de mis labios, su sonrisa estalló, se levantó de un salto de su asiento, se inclinó sobre la mesa y me atrajo en un abrazo feroz. Apretó toda mi cara con fuerza contra su pecho, su cuerpo estaba ardiente, irradiando una oleada indescriptible de pura felicidad que me inundó por completo. Aurora, Aurora. Aurora. ¿Qué pasa? No sé qué decir. Tartamudeó, con la voz atascada en la garganta como si estuviera a punto de llorar. Yo, me siento como si estuviera soñando. Empezar a salir juntos nos pareció la cosa más natural del mundo, y cuando mi madre se enteró, me tomó el pelo sin parar. Sabía que te gustaba. Siempre has sido tan terca desde que eras una niña pequeña. Menos mal que James tuvo la paciencia de esperarte, o de lo contrario estarías llorando a mares si otra se lo hubiera arrebatado. La verdad es que era muy extraño, claramente no era un niño bien educado, y sin embargo todos los adultos le adoraban. Era el chico más destacado del campus, y durante nuestro tercer año, empezaron a extenderse rumores sobre un programa de intercambio en el extranjero muy competitivo en su departamento, y todo el mundo predecía que la plaza recaería inevitablemente en él. Escuché los rumores vagamente pero nunca le pregunté por ello, y aún así él corrió de inmediato a declararme su lealtad. Todo eso son tonterías, no voy a ir de ninguna manera. ¿Por qué no? Suena como una gran oportunidad. La tecnología en el extranjero está muy por delante en tu carrera, e irte allí un par de años para engrosar tu currículum sería fantástico para tu trayectoria profesional. Masticando la pajita del café helado que me había comprado, mi voz se fue apagando a mitad de la frase. Él me miró fijamente durante un largo rato, y luego, de repente, alargó la mano y me dio un golpecito en la frente. Dolió bastante y grité, ¿a qué ha venido eso? Aurora, ¿cómo puedes no tener corazón? Si me voy al extranjero, ¿qué vas a hacer? Escucha lo que decía, ¿qué quería decir con qué iba a hacer yo? No era una niña, ¿acaso me iba a caer muerta sin tenerle cerca? Sin embargo, un sentimiento inexplicable se hinchó en mi pecho, como si estuviera completamente sumergida en dulzura, y murmuré en voz baja, estaría bien que te fueras. Solo estoy bien cuando estoy a tu lado, contestó él. ¿De verdad eres así de espesa, o solo te haces la tonta? Él era mi primer amor, y sinceramente no tenía ni idea de si las relaciones de los demás eran tan asfixiantemente dulces como la nuestra, pero él siempre encontraba nuevas formas de hacer que me enamorara aún más de él. No podía evitar preguntarme si realmente poseía algún tipo de magia. ¿Por qué si no, mi corazón dejaba de pertenecerme en el instante en que le miraba? Era una situación muy peligrosa. Los profesores siempre nos habían enseñado desde pequeños que nada bueno cae del cielo por las buenas, y que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Que un regalo tan inmenso cayera justo en mi regazo me hacía sentir insegura. Sí, esa era la palabra exacta. Me sentía insegura. No sabía cuándo empezó, pero mi corazón estaba constantemente oprimido por un temor ansioso, casi como si el mundo entero a mi alrededor no fuera real. Solo cuando le tenía justo a mi lado podía sentirme por fin en la realidad y a salvo. Sabía que estos pensamientos no eran normales, así que hasta busqué terapia psicológica. El terapeuta era un estricto freudiano que atribuía la lógica interna de cada comportamiento humano a las relaciones sexuales y románticas. Afirmaba que yo amaba a James demasiado, lo que me aterrorizaba ante la posibilidad de perderle y me impulsaba inconscientemente a mantenerle encerrado a mi lado. Solo fui a una sesión y nunca volví después de escuchar su teoría, no porque fuera incompetente, sino porque su conclusión era fundamentalmente defectuosa. ¿Nunca fui yo quien quiso mantener a James encerrado a mi lado? No puedo entrar en los detalles específicos, pero la posesividad de James era increíblemente intensa.
Cuando llegó el momento de matricularse para el posgrado, mi familia quería que continuara con mi educación superior, y dado que mis notas eran excelentes, sacarme un máster era el siguiente paso lógico. James estuvo de acuerdo, pero se negó a que estudiara con el director que yo quería en un principio, insistiendo vehementemente en que me cambiara a una universidad totalmente distinta. Mi posible director original era muy respetado en el sector, y como estudiante de grado en la misma institución, yo tenía una ventaja natural a la hora de presentarle la solicitud, lo que significaba que no tenía ningún motivo en absoluto para renunciar a ello. Lo discutí calmadamente con James, asumiendo que solo estaba bromeando, pero se agitó cada vez más, llegando a estallar en pura rabia y a lanzar un ultimátum definitivo: si insistes en ir con ese director, entonces rompemos. Romper era una frase increíblemente fuerte, y para cuando la asimilé, él ya se había marchado hecho una furia. Yo no entendía de psicología, pero dime, ¿acaso él también tenía algún problema psicológico, algo parecido a tendencias de maníaco del control extremo? Como era de esperar, aquella vez no rompimos. El día que vino a buscarme caía un chaparrón, y las gruesas gotas golpeaban ruidosamente contra todo. Acababa de colgar una llamada de teléfono cuando él llamó, y ver su nombre iluminarse en mi pantalla me dejó un poco aturdida. La línea estaba inundada por el sonido ensordecedor de la lluvia, pero por extraño que parezca, podía escuchar perfectamente el sonido de su respiración. Sonaba congestionado, como si hubiera cogido un resfriado, murmurando un rápido «hola» antes de quedarse totalmente en silencio. Solté un profundo suspiro. «¿Qué pasa?», susurró en voz baja. «¿Podemos, por favor, no romper?». Sus palabras me hicieron reír a carcajadas de pura exasperación. No fui yo la que quiso romper en primer lugar. Me equivoqué, admitió, sonando totalmente derrotado. ¿Puedes perdonarme?, le pregunté. ¿Dónde estás ahora mismo? Dudó un segundo antes de contestar. Justo fuera de tu edificio. Miré hacia abajo a través de la ventana. El aguacero torrencial estaba desdibujando las formas del mundo entero. Él estaba allí fuera, completamente empapado. Bajé corriendo las escaleras, pero en el instante en que me vio, me empujó de vuelta bajo el toldo. «No salgas aquí, llueve demasiado fuerte». «¿Por qué no has traído paraguas?». No me dio tiempo a coger uno. Con el aspecto exacto de un perro enorme al que hubieran echado de su casa, se apoyó lastimosamente en el umbral de la puerta, aterrorizado de que le empujaran lejos pero desesperado por acercarse. Le tendí la mano, y la tomó con suma cautela. De verdad que me equivoqué. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? Yo le quería y él me quería. Una discusión sin importancia como esta carecía prácticamente de sentido frente a nuestro amor. Ya me he puesto en contacto con el otro director y he retirado mi solicitud. Le miré y añadí, acababa de colgar el teléfono. Si hubieras llamado un segundo más tarde, habría sido yo la que te hubiera llamado para decírtelo. No emitió ningún sonido durante muchísimo tiempo, así que le di un golpecito en el brazo a modo de prueba. Oye. De repente me aplastó en un abrazo feroz, apretando mi cara contra su pecho empapado de agua, e incluso por encima del sonido atronador de la lluvia, pude escuchar claramente los latidos de su corazón. «Aurora, de verdad que no puedo vivir sin ti». Incluso a día de hoy, no tengo ni idea de por qué se negó en rotundo a dejarme estudiar con aquel director. Siempre que se lo preguntaba, simplemente se reía para quitarle importancia. Me preocupaba que alguien se metiera contigo. ¿Quién demonios se iba a meter conmigo? Él siempre pensó que yo era demasiado frágil. No volvimos a pelearnos en mucho tiempo tras aquel incidente. Cuando me gradué con el máster, decidí que no quería hacer el doctorado. No puso ninguna objeción, simplemente eligió el momento perfecto para pedirme matrimonio. Llevábamos conociéndonos casi 20 años. ¿Cuántos periodos de 20 años se tienen en una sola vida? A medida que pasaban los años, era increíblemente raro que dos personas acabaran de verdad juntas. Por supuesto, acepté su proposición, y nuestras dos familias empezaron alegremente a debatir las fechas de la boda. Me llevó a probarme vestidos de novia. El vestido era absolutamente impresionante, el dobladillo estaba profusamente espolvoreado con diamantes triturados que brillaban bajo las luces como un cielo lleno de estrellas caídas. De pie frente al espejo,
Alcancé a verle entrar en la habitación por el rabillo del ojo, deteniéndose a un par de metros de distancia solo para observarme. Estaba a punto de decir algo, pero en el instante en que le vi la cara, me tragué las palabras de vuelta. Su expresión era realmente extraña, parecía que me estaba observando a mí, y al mismo tiempo miraba fijamente a través de una eternidad de tiempo hacia otra cosa totalmente distinta. De repente me sentí tensa sin motivo alguno. Se acercó lentamente, me rodeó con los brazos por detrás y susurró, «Tan hermosa. Aún me quedan 2 vestidos más por probarme. Este es perfecto, de verdad me encanta». James. ¿Qué pasa? Tragué saliva con fuerza. ¿Me quieres? ¿Por qué preguntas algo así? Se rió, dándome un beso en la mejilla. ¿A quién más podría querer aparte de ti? Nunca dudé de su amor por mí, había sido testigo de primera mano de todas y cada una de las gotas de su cariño. Era como ver caer una fuerte tormenta de nieve, no puede señalar exactamente qué copo de nieve golpeó el suelo primero, pero la manta blanca y pura que cubre la tierra es lo que mancha para siempre tu memoria. Su amor por mí era algo que nunca necesité cuestionar, eso era lo que me repetía una y otra vez. La boda estaba prevista para la primavera siguiente. Tras mucho debatir, finalmente decidimos celebrar una boda formal en lugar de mantenerla en la intimidad entre nosotros dos. Insistió en que celebrar una ceremonia formal tranquilizaría a la generación mayor, al tiempo que declararíamos con orgullo al mundo entero que estábamos oficialmente juntos. Siempre poseyó esta inocencia y romanticismo notablemente inesperados en estos pequeños detalles, y puesto que era el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida, la verdad es que no me quedaba nada de lo que estar insatisfecha. Pero nunca, jamás olvidaré aquel día, el 26 de noviembre. El tiempo era bastante terrible, fuertes vientos empezaron a aullar al despuntar el alba, y al caer la noche, se transformó en una llovizna fría y persistente. Inusualmente, ninguno de los dos salió del piso, simplemente nos acurrucamos perezosamente en casa para ver películas. Yo detestaba cocinar, pero él era un chef con un talento natural e incluso se las arregló para encontrar tiempo para hornear un pastel desde cero. Cuando recibí la llamada de teléfono, él estaba justo en medio del glaseado de la tarta. Todo el piso olía abrumadoramente a dulce, denso con el aroma de la nata fresca y la fruta cortada a dados. La llamada era de mi director, diciéndome que uno de los datos de mi tesis no cuadraba y pidiéndome que me acercara al laboratorio esa noche para arreglarlo. Cogí el abrigo sin dejar de hablar por teléfono, pero en el momento en que me di la vuelta, le encontré bloqueándome el paso. De pie, a contraluz, preguntó en un tono totalmente casual, «¿Qué pasa?» «Ha surgido algo, tengo que salir un rato». «Aún no hemos terminado la película, no te permito ir». Sinceramente, pensé que solo estaba de broma. «Podemos terminarla cuando vuelva, ¿quieres que te traiga algo de comida para llevar luego de madrugada?» «¿Vas a la universidad?» Murmuré una respuesta afirmativa. «Hay un problema con los datos del laboratorio, tengo que ir a comprobarlo». «No tienes permitido ir». «No es la gran cosa, ya te ocuparás de ello mañana». «Será súper rápido, estaré de vuelta en 2 horas como máximo». Diciendo eso, intenté rodearle, pero me agarró salvajemente de la muñeca. «No tienes permitido ir». Esa era la tercera vez que lo decía. Un relámpago brilló fuera de la ventana, proyectando una luz dura y cegadoramente blanca directamente sobre su rostro. Llevaba puesto el delantal que yo había elegido para él, una cosita muy mona cubierta de diminutos estampados florales sobre un fondo rosa. Pero sus ojos estaban clavados de lleno en mí, y sus iris, ya de por sí de color claro, parecieron vaciarse de todo color hasta ser prácticamente transparentes, recordándome al instante a un enorme felino depredador preparándose para la matanza. Un violento escalofrío recorrió mi cuerpo sin razón alguna en absoluto. «Aurora». Habló con una voz plana e inexpresiva. «He dicho que no tienes permitido ir. ¿Por qué te comportas como un completo psicópata?» «Ya se lo he prometido a mi director». ¿De verdad son tan importantes ese director de basura y esos datos de basura? Mi propio genio estalló. Sé que menosprecias a mi director y que menosprecias mi carrera académica. Pero soy una adulta hecha y derecha, y nadie puede impedirme hacer lo que quiero hacer. Después de contestarle bruscamente, me abrí paso a la fuerza hasta la puerta principal.
Detrás de mí, se abalanzó en mi persecución. Giré la cabeza bruscamente, solo para ver que aún empuñaba la espátula de metal para glaseado en la mano. ¿Acaso estaba siendo excesivamente sensible? Pero en ese preciso instante, estaba aterrorizada de verdad porque su reacción era locamente anormal. Me entró el pánico y salí disparada hacia el ascensor, aporreando frenéticamente el botón de cerrar la puerta mientras veía por el rabillo del ojo cómo marchaba hacia mí, con la hoja de metal en su mano atrapando un destello de luz. Gracias a Dios, las puertas del ascensor se cerraron por fin de golpe. Me temblaban las manos con demasiada violencia para conducir, así que tuve que llamar a un servicio de coches. El error de los datos era mucho más complicado de lo que preveía en un principio, y me deslomé sobre ello durante más de 3 horas antes de arreglarlo por fin. Para cuando salí del laboratorio, era cerca de medianoche, el campus estaba completamente desierto, aunque la calle llena de bares justo a las afueras de las puertas de la universidad seguía rebosando ruido. Antes siquiera de llegar a la calle, vi a James de pie a poca distancia. Se había cambiado de ropa, llevaba una chaqueta de béisbol combinada con zapatillas de deporte. Yo le había comprado aquellas zapatillas, a los chicos les encantan esas cosas, pero a él siempre le quedaban excepcionalmente bien. Rodeada por el caótico ruido de la multitud, conseguí por fin recuperar el aliento, riéndome para mis adentros por haber montado un número enorme de la nada antes. Caminó directamente hacia mí, manteniendo las manos metidas en los bolsillos. Al ver que su expresión parecía totalmente normal, pensé que me haría la mona un poco y dejaría que todo pasara. ¿Qué haces aquí? He venido a recogerte y a llevarte a casa. Me agarró la mano con una de las suyas. Me di cuenta de que no fuiste conduciendo. Bueno, hoy llueve y no me fiaba de mis habilidades al volante. Lo sé. Esbozó una rápida sonrisa. Pequeña cerdita tonta, no puedes hacer nada sin mí. Escuchar aquello me dejó un sabor increíblemente agrio en la boca, pero no me molesté en discutir con él. De repente, un escalofrío agudo se ciñó contra mi muñeca, bajé la vista y vi que la mano que acababa de sacar del bolsillo empuñaba unas esposas de metal cegadoramente brillantes. Retiré la mano de un violento tirón. ¿Qué demonios estás haciendo? Esta noche te vas a quedar justo a mi lado, no huyas a ningún sitio. Entonces utiliza tus palabras como una persona normal, ¿por qué tienes que ponerme esto? La verdad es que se rió de nuevo. ¿Cuál es el problema si nos esposamos juntos? Me estaba preguntando en serio cuál era el problema. Estaba a punto de perder la cabeza por completo y me di la vuelta para largarme enfadada. Se abalanzó para agarrarme otra vez, y mientras yo me debatía salvajemente para liberarme, el pie me resbaló y me caí rodando hacia abajo. Habíamos estado parados en lo alto de una pronunciada pendiente con docenas de escaleras de hormigón cayendo en picado hacia abajo. La lluvia seguía cayendo, haciendo que la superficie estuviera locamente resbaladiza, y no paré de caer hasta estrellarme contra el último escalón de abajo del todo. Bajó a trompicones y me levantó en brazos. Aurora. Su voz estaba totalmente irreconocible, gritando mi nombre tan alto que se le quebró, y aún así yo me mantuve inquietantemente tranquila mientras le decía, llévame al hospital. A veces la vida funciona exactamente así, tu suerte se agota, y te golpea la peor coincidencia posible de todas. Caerse por un tramo de escaleras tan pequeño no debería haber sido un gran problema, pero resultó que había un trozo de roca irregular sobresaliendo en el fondo, que me cortó perfectamente cruzando la cara. El corte no era ancho, pero sí horriblemente profundo, hicieron falta 6 puntos de sutura para cerrarlo, y a día de hoy aún puedes ver la cicatriz. Rechacé la anestesia mientras el médico me cosía, temblando violentamente por el dolor atroz. Me sostuvo fuertemente entre sus brazos, de repente, algo frío me salpicó la cara y, al levantar la vista, vi cómo sus lágrimas resbalaban y caían directamente sobre mí. Lo siento, susurró. Aurora, lo siento mucho. No tenía ni idea de qué decir, así que simplemente opté por, no pasa nada, pero ¿de verdad no pasaba nada? Sinceramente, no sabría decirlo, pero como mínimo, aquella cicatriz me ató un pesado nudo directamente dentro del corazón. Me encontraba constantemente preguntándome, si él me hubiera atrapado aquella noche en el piso sin las esposas, ¿habría usado en su lugar la espátula del glaseado? Esta vez, solo salí con una cicatriz, pero ¿y la próxima vez? Mis instintos eran completamente acertados.
Odiaba usar la palabra, pero él me estaba acosando básicamente. Me llevaba al trabajo en coche todas y cada una de las mañanas, y estaba allí para recogerme exactamente en el segundo en que terminaba mi turno. Mis compañeros de trabajo estaban locos de envidia de que tuviera un prometido tan devotamente atento. Pero yo era la única que sabía que mi corazón se estaba asfixiando bajo una presión aplastante. La boda transcurrió exactamente según lo previsto. Tras terminar la ceremonia, estaba exhausta más allá de lo imaginable, desplomándome inmóvil en el camerino. El banquete fuera seguía siendo ensordecedoramente ruidoso mientras nuestra familia y amigos lo celebraban, pero su inmensa alegría fracasó estrepitosamente a la hora de contagiarme. Él entró de repente en la habitación, cerrando la puerta con un fuerte clic antes de dar un paso detrás de mí y posar las manos en mis hombros. Todo mi cuerpo se puso rígido mientras le forzaba una sonrisa tensa a través del reflejo del espejo. ¿Por qué has entrado aquí? Parecías cansada. ¿Quieres algo de comer? La verdad es que no tengo apetito. Canturreó una confirmación y se quedó totalmente en silencio, el ambiente retorciéndose en algo extrañamente opresivo. Las yemas de sus dedos trazaron suavemente la cicatriz poco profunda que cortaba mi mejilla antes de anunciar bruscamente: después de que volvamos de la luna de miel, deberías dejar el trabajo. No. Me defendí por instinto, y luego retrocedí desesperadamente. Quiero decir, ¿por qué? Ir a trabajar es demasiado agotador, y no es que yo no me pueda permitir mantenerte. ¿No sería mejor simplemente quedarte en casa y ser una buena señora Miller? Clavó sus ojos en mí a través del espejo mientras hablaba. Me di cuenta con horror de que no sentía ni una sola onza de alegría por ser consentida. Mi rostro perdió por completo el color, teñido de puro pánico. Estaba aterrorizada de raíz y por completo, y ya no podía mentirme más a mí misma al respecto. Pero estaba completamente atrapada. Acabábamos de jurar nuestros votos en el altar para amarnos el resto de nuestras vidas, así que, ¿cómo podía estar planeando ya mi huida? Al ver mi enorme reacción, dejó inmediatamente el tema. Fuimos a otra región para nuestra luna de miel. Durante aquel mes, borré prácticamente de mi mente los terribles recuerdos de todo lo que había sucedido justo antes de la boda, y me sentí exactamente como si hubiéramos vuelto al principio. Me repetía obsesivamente una y otra vez a mí misma: este es tu marido, se supone que debes quererle y confiar en él, no analizar cada uno de sus movimientos y encogerte de miedo ante él. Pero en el segundo en que volvimos a casa, descubrí que había presentado una carta de renuncia a mi empresa en mi nombre, dejándome completamente en el paro. Aquello provocó la discusión más violentamente explosiva que jamás hayamos tenido, y en un ataque de rabia cegadora, grité que quería el divorcio. Me abofeteó en la cara. El golpe no dolió mucho, pero en el instante en que su mano hizo contacto, ambos nos quedamos paralizados en seco. Antes siquiera de que yo pudiera levantar la mano para tocarme la mejilla, prácticamente me placó, encerrándome en un abrazo que me rompía los huesos. Me suplicó perdón histéricamente una y otra vez, jurando por su vida que no volvería a ocurrir jamás. Pero el único pensamiento que se repetía en mi cabeza era que realmente necesitaba divorciarme de él. Porque sí, todos sabemos la verdad, la violencia doméstica solo ocurre 0 veces o infinitas veces. En el momento en que un hombre levanta la mano contra ti, da igual la retorcida excusa que ponga, tienes que hacer el equipaje y salir corriendo. ¿Crees que nunca intenté dejarle? ¿Por qué lo hice? Pedí ayuda desesperadamente a mis padres, pero se negaron en rotundo a creer ni una sola palabra de lo que les dije. Era un hombre tan maravillosamente perfecto, ¿quién demonios creería que realmente me había pegado? Consulté en secreto con un abogado, con la firme intención de presentar directamente la demanda de divorcio. Pero encontró todos y cada uno de mis documentos de identidad y papeles legales personales, y los escondió todos. Llegó incluso a falsificar un informe de evaluación psiquiátrica para convencer a todos a mi alrededor de que yo sufría una grave enfermedad mental. El abogado me advirtió sin tapujos que sin mi carné de identidad, sin unos ingresos personales y con ese documento psiquiátrico circulando por ahí, intentar cualquier procedimiento legal sería casi imposible. Luché con uñas y dientes, vaciándome por completo, y me quedé sin absolutamente nada. Fue solo en ese preciso momento cuando por fin me vi obligada a admitir la verdad: mi marido estaba intentando matarme. No estaba asesinando mi cuerpo físico,
Pero estaba masacrando mi existencia psicológica y mi identidad social al completo. Pretendía borrar sistemáticamente todos y cada uno de los rastros de mi existencia como ser humano independiente, retorciéndome hasta convertirme en un cascarón vacío que solo podía sobrevivir como un parásito aferrado a él, asegurándose por completo de que nunca, jamás pudiera apartarme de su lado. Sé que mi depresión clínica me está pudriendo. Me trago fielmente todas esas pastillas, Prozac, Zoloft, pero son completamente inútiles. Mis padres se preocupan por mí, y mis amigos se preocupan por mí, pero ni uno solo de ellos me cree, y ninguno me salvará. Yo, ya no sé qué hacer. Y no tengo ni la más remota idea de cómo él y yo pudimos acabar así. Todo lo que estoy a punto de contarte es la pura verdad. Por muy absurdo o ridículo que pueda sonar, te juro por todo lo que tengo que todo ocurrió de verdad. El hombre se sentó completamente quieto, con las manos apoyadas la una sobre la otra. Mantenía un aspecto extremadamente distinguido, con el pelo cortado muy corto y las uñas meticulosamente cuidadas. La iluminación de la habitación era excepcionalmente tenue, y aún así su rostro seguía siendo innegablemente apuesto. Esta no es nuestra primera vez reuniéndonos. Lo que voy a decir a continuación probablemente te convencerá de que estoy completamente loco, pero sinceramente, no me importa lo que pienses de mí. Soy un viajero en el tiempo. Mírate la cara, ¿intentas reírte? ¿O solo sientes lástima porque crees que he perdido la cabeza de verdad? No, no estoy loco. La primera vez que viajé al pasado, pasé una angustiosa cantidad de tiempo intentando convencerme a mí mismo de lo mismo. Busqué frenéticamente entre interminables materiales de investigación, intentando desesperadamente construir una teoría científica que explicara cómo estaba ocurriendo esto. Para cuando desencadené el segundo salto, y luego el tercero, me rendí por completo a la hora de intentar racionalizarlo. Después de todo, solo volví por una única razón: tenía que salvar a mi mujer. Sé que ella acudía regularmente a ti para recibir terapia psiquiátrica. Eres el terapeuta más aclamado de la ciudad. Y de hecho fui yo quien le dio originalmente tu tarjeta de visita. ¿Cómo me describió exactamente ante ti? ¿Acaso era su devoto amante, o era un tirano furioso? Estoy dispuesto a apostar a que fue lo segundo. También noté que había algo fundamentalmente mal en mí, y mi temperamento parecía estar mutando en algo cada vez más explosivo. Si tú estuvieras obligado a permanecer atrapado dentro del mismo bucle de tiempo exacto durante tanto tiempo como yo, inevitablemente sufrirías el mismo daño psicológico. ¿Por qué necesitaba salvar a mi mujer? Porque ella murió, y me negué en rotundo a aceptar su muerte. Durante la primera línea temporal, ella murió de forma devastadoramente prematura, justo en medio de su programa de máster. Aquel director académico era casi 30 años mayor que ella, pero desarrolló una obsesión grotesca por ella. Ese cabrón la manipuló para que asistiera a una salida de campo académica fuera de la ciudad específicamente para aislarla, con la intención de agredirla sexualmente. Mientras se defendía violentamente de él, se precipitó por una caída inmensa. En aquel momento ya estábamos prometidos, habiéndonos prometido que nos casaríamos en el segundo en que ella terminara su carrera. El vestido de novia, el lugar del banquete, el itinerario de la luna de miel. Absolutamente todos los detalles estaban ya totalmente pagados y organizados, pero entonces ella simplemente se desvaneció al instante. ¿Cómo se suponía exactamente que iba a aceptar eso? ¿Cómo iba a seguir adelante así sin más? Así que la primerísima cosa que hice en el segundo en que me desperté en el pasado fue forzarla implacablemente a cambiar de director. Creí tontamente que resolver ese único problema lo arreglaría todo, ignorando por completo el hecho de que manipular un solo hilo del destino desentrañaría de forma violenta incontables otras líneas temporales. El tiempo obedece de por sí a sus propias leyes absolutas. Arrancar brutalmente a alguien que se suponía que debía estar muerto de vuelta del flujo del tiempo desencadena un rechazo sistémico aún más violento. Rápidamente me di cuenta de que se lastimaba constantemente, desde rasguños menores hasta accidentes que ponían en peligro su vida. La consecuencia más devastadora nos golpeó el 26 de noviembre, cuando fue corriendo a la universidad a corregir sus datos experimentales y fue atropellada por un coche de camino a casa.
El conductor se dio a la fuga al instante, y como llovía a cántaros, para cuando alguien tropezó por fin con ella, estaba completamente empapada. Era demasiado tarde por la noche, lo que significaba que no había absolutamente nadie caminando por aquella calle. Murió así sin más, pudriéndose bajo la lluvia helada, cubierta por completo de barro. Tuve que quedarme allí y observar cómo era incinerada sistemáticamente hasta quedar reducida a un montón de cenizas y recogida en una urna funeraria. Aquel puñado patéticamente diminuto de polvo fino se suponía que era la mujer a la que amaba. Era la broma más horrenda imaginable. Todo lo que había conseguido era retrasar su ejecución. La tercera vez su empresa la obligó a ir a un retiro corporativo, y su autobús fletado se despeñó por completo por un acantilado mientras conducía por la autopista, matando al instante a todas y cada una de las personas a bordo. Aquella vez, no me quedó ni un montón de cenizas que enterrar. El acantilado caía directo al océano, sin dejar rastro absoluto de su cadáver. Me quedé helado en el borde del lugar del accidente durante horas. Los vientos del océano eran tan violentamente afilados que me secaron las lágrimas directamente de los ojos. Al mirar hacia abajo, directamente a la caída abismal, el único pensamiento en mi mente era tirarme por el borde para unirme a ella, hasta que otro pensamiento se apoderó violentamente de mí. La próxima vez impediré rotundamente que esto ocurra. Y sí, de hecho lo conseguí. Esta vez, la bloqueé con éxito para que no eligiera a su director original. La arrastré físicamente a casa la noche del 26 de noviembre, y la obligué a renunciar a su trabajo para que se quedara encerrada a salvo dentro de nuestro piso. El mundo exterior es un lugar fundamentalmente letal. Mientras ella siga firmemente encerrada en mis brazos, respirando a salvo y feliz, nada más importa. ¿Me preguntas por qué le diagnosticaron depresión clínica severa? Es un efecto secundario patéticamente irrelevante, porque como mínimo, ha sobrevivido a todas esas horribles trampas mortales. Si conseguí salvarla con éxito una vez, puedo salvarla fácilmente 2, 3 veces, o de forma infinita. Esta vez, murió porque su depresión la pudrió por dentro. La próxima vez, me aseguraré de que eso no ocurra en absoluto. Afirmas que se marchitó asfixiada por completo por mi creencia de superioridad moral de protegerla. Debes no haber perdido nunca de verdad a una persona antes. Nunca has tenido que ver a alguien ser arrancado violentamente de tu lado, no emocionalmente, sino fisiológicamente borrado por completo de la existencia. Nunca has tenido que mirar fijamente a la mismísima persona que dormía en tu cama justo ayer, solo para verla tendida allí completamente sin vida al segundo siguiente. Nunca, jamás volverás a verla, y la has perdido permanentemente y de manera absoluta. Ella me ama, y yo la amo a ella, y juramos de manera inquebrantable estar juntos hasta el final de los tiempos. Si tiene que marchitarse, entonces la ahogaré por completo en mi amor para que absolutamente nada en este mundo pueda tocarla jamás. ¿Crees que ya la he roto? No, te equivocas por completo. Así es exactamente como la quiero. El hombre sonrió suavemente mientras terminaba de hablar. Era exactamente como su mujer le había descrito. Increíblemente guapo, intensamente devoto, y fundamentalmente roto. Después de pronunciar sus últimas palabras, se levantó calmadamente del sofá y ofreció una respetuosa reverencia. Le estoy profundamente agradecido por el tiempo que ha pasado haciendo compañía a mi esposa durante sus últimos días. Doctor, ten por seguro que nos volveremos a ver. Me estás exigiendo que la deje marchar. Dejó de caminar, aunque se negó rotundamente a mirar hacia atrás. Entonces, ¿quién me dejará marchar a mí? Preferiría volverme completamente loco, o ser yo el que sea masacrado una y otra vez. Ella es mi única salvación, es mi Prozac. Solo el tiempo mismo sabe que mi amor por ella es absoluto, y lo perseguiré estrictamente hasta la muerte.